Bueno, a ver, nos vamos a poner un poquito serios porque vamos a hablar del incendio, del famoso incendio que se dio en Ezeiza. Ustedes lo recuerdan, es un siniestro que aconteció la noche del 14 de noviembre pasado en el polígono industrial Spagazzini, que es el complejo industrial que todos conocemos en la zona de Ezeiza, a la altura de la autopista Ezeiza-Cañuelas. El foco del incendio empezó en una planta de almacenamiento y distribución de insumos químicos. Eso salió prácticamente en todos los diarios. Ya no se lee los diarios, el diario en papel se lee, pero bueno, se entendió en todos los medios. Todos los medios, sí. El drama es que después hubo una explosión que propagó el fuego a plantas vecinas, incluidas fábricas de neumáticos, plásticos, almacenamiento en frío, agroquímicos e incluso depósitos de documentación estructural. Conclusión: cadena de destrucción que abarcó múltiples industrias. Es realmente un siniestro enorme el que pasó, y hoy lo vamos a analizar con un experto, y está con nosotros para eso Leonel Baldini, que es líder de Property de ARM Services. Bienvenido, Leonel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir y por tomarte el trabajo de armar una lectura para acercarnos la visión de ARM Services de este evento tan serio que pasó. En principio, te pediría muy rapidito, las hipótesis iniciales de las causas y que surgen a partir de los primeros peritajes, ¿no? Claro. Bueno, si bien todavía está en investigación, no es que hay algo ya definido, pero se parece que hubo una especie de derrame de productos químicos, en este caso peróxido de hidrógeno, que eso tuvo contacto con algunos pallets de madera que aparentemente no fueron bien limpiados. Y eso, por una reacción química, fue desprendiendo calor, elevando temperatura, y eso fue lo que, empezó el incendio, las explosiones. Ok. Eso luego, tuvo contacto con otros productos químicos de la misma nave, y ese fue el desarrollo de las explosiones y el incendio. Ok. E inicialmente, ¿cuáles son las consecuencias? Que en lo inmediato fue que hubo al menos 25 personas heridas. Correcto. Por suerte, lo que pude averiguar estos últimos días, ninguno de gravedad, o todas esas personas ya fueron atendidas y no tuvieron mayores complicaciones, pero sí, después daños materiales enormes. Pero fue un derrame no intencional, aparentemente. Por lo que se sabe, no fue intencional. Okay. Parecería ser un error, un error humano o una deficiencia de la contención de ese tanque, químico. Con lo cual pareciera que ese fue, y que quizá por lo que comentan, no hubo una limpieza adecuada o una acción adecuada para contenerlo y evitar un mal mayor. Ok, el punto es, hoy está ahí, pero listo, decimos, daños materiales, ¿ya está cuantificado esto? Todavía no, me imagino que vamos a esperar un tiempo, pero... Claro, no, todavía no, porque encima las tareas de limpieza están llevando mucho tiempo, claro, por la naturaleza de los químicos, y que también se comentaba que luego de que parecía que se había apagado el incendio, hubo otros focos que siguieron activos, con lo cual eso demoró bastante. O sea que, y además el problema con esto de que sean químicos es no solamente la destrucción patrimonial, sino que hay contaminación. Claro. En el suelo o en el aire, digo, ¿no? Sí, también eso es un tema que habló, salió en otros foros y en otros medios de, más allá del incendio en sí, qué pasa ahora con, todo el agua y diferentes químicos que fueron utilizados también para apagar el incendio, el agua que va hacia los suelos, hacia las napas, es un tema también bastante sensible. ¿Tiene algún tipo de participación ARM Services en este siniestro? Por el momento no. ARM también tiene un sector que se encarga de lo que es liquidación de siniestros, entonces por ahora no llegó ningún pedido de participación, pero sí entre los diferentes ingenieros que trabajan en el equipo que coordino, conocen el lugar o conocen las empresas, porque son quizá empresas hace mucho tiempo, claro, y colaboran. De haber ido en algún momento, o por lo menos de conocer a clientes, y quizás son clientes en otras actividades, pero sí los conocemos. Leonel, y ahora yendo más específicamente a la industria, ¿cuáles son la industria aseguradora, digo, la nuestra, en la que hacemos foco, cuáles son las implicaciones
que tiene para la industria aseguradora, o cómo se compromete y qué experiencias sacamos, ¿no? Los aprendizajes. Bueno, algo que pasa mucho, que también lo vi anteriormente cuando yo estaba del lado del broker de seguros, es que cuando hay un siniestro de una actividad particular, es como que todo el mundo empieza a revisar esas actividades, como decir, bueno, a ver, tengo ese tipo de riesgos asegurados, hay inspecciones, tengo clientes, y es como que ahí la gente empieza, bueno, vamos a revisar un poquito todo para ver si hay algo para hacer, si hay algo para mejorar. Lamentablemente, cuando tienen que suceder estas cosas para quizá la gente tome un poco más de conciencia sobre los quizá análisis de riesgos, sobre la prevención. Entonces, bueno, yo creo que esto va a hacer que muchas industrias, productores, brokers, compañías revisen y quizá, bueno, le den el asesoramiento o la ayuda necesaria a clientes para, obviamente, que quizá pueden estar también un poco preocupados, porque al ver esto piensan que también pueden tener ellos algún tipo de riesgo en el futuro por actividades similares o por lugares similares. Con lo cual, bueno, yo creo que es algo como para poner el foco y, bueno, ver si hay algo para mejorar cada uno desde el lugar que ocupa. Me imagino que, tomando lo que estás diciendo, porque yo hago el paralelismo con el seguro agrícola, ¿no? Que después de una muy mala campaña se ajustan condiciones, se sube la prima, ¿no? Y restringen de alguna forma la cobertura. Digo, eso es un poco lo que puede pasar, más allá de que productores se pongan a asesorar y de verdad hagan un relevamiento de cada industria, y que cada industrial se sienta interpelado y que se tome más en serio cualquier tarea de prevención o previsión, por lo menos saber en el mapa de riesgos a los que estás expuesto. Y otra cosa que me viene a la mente es que no solo siempre depende de vos, que estás en un ecosistema, sobre todo en un polo industrial. Claro, yo pensaba en las empresas e industrias que no tenían nada que ver, que hacían bien las cosas. Del golpe que recibís, bueno, lo pregunto desde el seguro, ¿se tienden a, después de estos siniestros, además de concientizar, ajustar un poco las condiciones o bueno, los capitales que se ponen en estos riesgos? Sí, definitivamente es así. También muchas veces se ha visto que ante casos similares, quizá ante negocios nuevos de características similares o actividades del mismo tipo, quizá las compañías tienden a ser un poco más reticentes o a pedir mayores requisitos al momento de asegurar, o quizá por un tiempo, como decís, dicen, bueno, esta actividad no la voy a tomar. Claro. A ver, más allá que en este caso puntual, por el tipo de actividades que se describen que habían en ese polo, son actividades medianamente complejas, con lo cual no es que puede ser una sorpresa. Claro. Pero sí puede suceder que brokers o compañías quizá ahora estén un poco más, o pidan más información por lo menos. Leonel, ¿qué conclusiones, más allá de las conclusiones, las recomendaciones, qué cosas habría, como que hay un top 5 de cosas que tenemos que tomar nota lamentablemente a partir de este siniestro, pero que aplica para siempre, ¿no? Sí, bueno, es caer en un punto común, pero es la prevención. Sí. Pero bueno, obviamente la prevención tiene muchas aristas y obviamente mientras más compleja sea la actividad, quizá hay más puntos que quizá escapan a lo que uno principalmente pensaría cuando hablamos de la prevención. Pero yo creo que lo importante es que, digamos, los empresarios, los clientes, también productores y brokers, sepan cómo asesorar para decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que revisar yo como asegurado? ¿Cuáles son mis puntos conflictivos? ¿Cuáles son los procesos que yo tengo que revisar, las medidas de seguridad? ¿Cuáles son los pasos que tengo que seguir en cuanto a sistemas de protección? ¿Cuáles son las capacitaciones que tengo que armar con mi personal? ¿Cómo tengo que manejar mi riesgo? Yo creo que esos son los puntos más importantes, porque obviamente uno siempre espera que esto nunca suceda y en la cabeza de muchos está como que no, nunca me va a suceder, esto no me va a pasar a mí. Y lamentablemente cuando esto pasa es como que todo el mundo dice, bueno, hay que hacer algo. Entonces yo creo que ser consciente y poder asesorarse del riesgo que está involucrado es como lo principal. Y después ver cuáles son los puntos a atacar. A mí me viene a la mente algo que habitualmente hablamos cuando hablamos de riesgos industriales, que son dos cosas. Por un lado, el daño concreto que podés tener patrimonial o de vidas, ¿no? Con un incendio como este, pero también el tiempo que quedás fuera de juego, sin operación, hasta que te recuperás, que es algo que el seguro tiene una cobertura específica incluso para una cosa como esa. La famosa pérdida de beneficio. La famosa pérdida de beneficio. Y creo que históricamente es una cobertura subestimada. Claro, y que quizá muchos no lo tienen en cuenta, pero que bueno, yo lo recuerdo que siempre es algo que
se recomienda, es un poco más complicado de quizá de vender o de entender el por qué. Pero esto lo pone de manifiesto. Exactamente, es algo muy importante y yo creo que este tipo de casos refuerzan esa idea. Excelente, Leonel. Gracias, súper claro. A lo mejor cuando haya más precisión respecto del resultado final, ¿no?, de la pericia, y se pueda confirmar alguna cosa más, podemos seguir tomando notas de los aprendizajes y te podemos volver a convocar para ampliar. ¿Te parece bien? Desde ya. Bueno, gracias. Estuvimos hablando con Leonel Baldini, que es líder de Property de ARM Services.